Las 6 de la mañana en punto. Vamos de inmediato con las cifras de COVID-19 y obviamente la mañana de hoy tenemos que detenernos en torno a este tema. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, México contabilizó otros 28,115 nuevos casos de COVID-19. Mire, si le doy el número así, México contabiliza otros 28,000 casos. Ok. Uno podría decir, ok. No. A ver, cuando ayer por la noche leía yo este dato, pues me llamó mucho la atención, porque usted debe recordar que nuestro número cotidiano, más o menos en los últimos mes y medio, en las últimas 6 semanas, es de 4,000 a 5,800 casos por día. Va variando de esta manera. Ese es nuestro promedio. Ahí lo puede ver claramente en esta tabla del diario Récord. Mire, por ejemplo, un 18 de septiembre, 4,800 casos. Un 19 de septiembre, 5,000. Un 20 de septiembre, 3,500. Un 21 de septiembre, 2,900. Y me puedo ir a un 27 de septiembre, 3,800. Al 1 de octubre, 5,000. Al 2 de octubre, que no se olvida, 4,700. Y me voy a la noche de ayer, 28,115 casos. Por eso, nuestro acumulado, que venía avanzando en esta suma de 4 a 5,000 casos por día, de repente, ayer yo le dije en este programa a esta hora que ayer habíamos acumulado 761,000 casos. Pero hoy le digo que hemos acumulado 789,780 casos. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? El gobierno federal, en algo que todavía no logra explicar con claridad, porque de repente usted sabe, y es algo que hemos criticado de manera sistemática, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, se enreda en sus propios números y en sus propias metodologías. Ayer decide la Secretaría de Salud que todos aquellos casos que en 6 meses se acumularon sin que estuviese 100% cierto el hecho de que fueran pacientes contagiados de COVID, los declaran contagiados de COVID en algún momento. No importa si esto fue en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto o en septiembre, sino que todos aquellos casos que en su momento eran sospechosos, pero que no se logra comprobar que lo fuera, se dice, vamos a volverlos, sí, efectivamente, declarados oficialmente de COVID. Y entonces los ponen en la canasta del COVID. Y por eso es que finalmente ayer el número que nos están dando, pues es un número muy alto, es un número de 28,115 casos para llegar a 789,780 casos acumulados. Es un número altísimo. La Secretaría de Salud dijo, sí, pero no se preocupen porque en las últimas 24 horas solo fueron 4,500 casos. Como sea, finalmente lo preocupante es que en este país no hemos tenido, seguimos hoy, después de medio año, después de más de medio año, seguimos sin tener la certeza en cuanto al número de casos que tenemos. Y con los muertitos nos pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El día de ayer sacan del cajón de los muertos todos aquellos que se murieron de algo que pudo haber sido COVID, pero que usted te recordará en aquel momento, el propio López-Gatell se rasgaba las vestiduras y decía, no, se murieron de neumonía atípica. Bueno, pues no, resulta que sí se murieron de COVID. Y entonces, el día de ayer, desentierran 2,789 muertos y les dicen, sí, tú sí te moriste por COVID. Cuando en este país, y si podemos ver la tabla nuevamente, veníamos manejando de manera cotidiana números de 400, 300, días de 500 muertos, pues ayer, al desenterrar todos estos,
para declarar los muertos de COVID, que siempre sí se murieron de COVID, pues cuchareamos, metimos a la cubeta 2.789 casos y por ende, de la noche a la mañana, rebasamos la cifra de los 80,000 muertos y México hoy amanece con 81,877 muertos por COVID-19. Reitero, finalmente, a nosotros como mexicanos, lo único que nos queda es la incertidumbre de la forma en la que están manejando los números. Es verdaderamente preocupante. Y le voy a decir por qué es preocupante. Porque si no podemos tener la certeza del tamaño de nuestro problema, tampoco vamos a encontrar las soluciones para ese problema. Para eso se cuentan las cosas, para eso existe la estadística, para eso existen los números, porque el número te permite conocer la gravedad, la magnitud de algo y te permite tomar determinaciones en torno a la magnitud de ello. Si durante meses ocultamos muertos, los guardamos bajo la alfombra, negamos realidades, vivimos con números que no son los reales, pues entonces no vamos a encontrar una solución al problema. Hasta que de repente alguien en un golpe de timón dice, no, mejor sí los declaramos de COVID y sí declaramos a estos muertos por COVID y entonces las cifras cambian diametralmente. Vea usted. El miércoles 18 de marzo falleció la primera persona por COVID en el país. Un hombre de 41 años de edad, originario del Estado de México. Había ido a un concierto a principios de mes, nada más se supo de su contagio. Ese día la pandemia se volvió real para México. 8 días antes llegaban los primeros mexicanos en masa contagiados en el extranjero. 50 dieron positivo al regresar de esquiar en Vail, Colorado. El lunes 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Había solo 4 muertos. Empezaron las compras de pánico. Las ciudades en México lucían vacías por primera vez. Se suspendieron las clases. La mayoría de los negocios cerraron, incluidos restaurantes. A algunos los salvaron las aplicaciones de comida para llevar. Y llegó el boom del comercio electrónico. A inicios de mayo llegaron las 2,000 muertes. Conocimos las fiestas y el trabajo a distancia. Semanas después, las clases por televisión. La cerveza se acabó, pues su fabricación no se consideró esencial, y volvieron las compras de pánico. Poco duraron las calles vacías, la necesidad y la crisis económica pudieron más. Regresó la gente a las calles. Las imágenes de personas hospitalizadas e intubadas también se multiplicaron, junto con las imágenes de cuerpos de personas fallecidas por COVID. A principios de junio se alcanzaron los 10,000 muertos. La gente comenzó a dudar de que tantas personas murieran por el virus. Culparon a los doctores con conspiraciones fantasiosas. Con el tiempo la realidad se impuso. Las muertes por el virus eran innegables. A finales del mismo junio, se llegó a los 28,000 muertos. Se tuvieron que cavar miles de tumbas. El peor escenario del doctor Hugo López-Gatell se alcanzó el sábado 22 de agosto. México rebasaba los 60,000 muertos. Un mes y unos cuantos días después, el pronóstico más catastrófico se quedó corto. Hoy, se rebasaron los 80,000 muertos. El 22 de agosto teníamos 60,000 muertos. 60,000 muertos. 22 de agosto. Mes y medio después, tenemos arriba de 81,000 muertos. De ese tamaño, a esa vertiginosa velocidad, va evolucionando la enfermedad a México. No podemos cantar victoria de ninguna manera. Si de repente estamos confiados, estamos tranquilos, porque en Puebla, de alguna manera, el tema se ha manejado, porque veo en la calle mucha gente responsable, muchísima, pero también veo mucha gente irresponsable. Finalmente, lo que tenemos que hacer es que por cada irresponsable que veamos en la calle, nosotros debemos ser más prudentes, debemos alejarnos, debemos marcar un alto, debemos, en un acto de responsabilidad civil, decirle a aquel que no está usando el cubrebocas, ponte el cubrebocas, guarda tu distancia. Esto sigue avanzando de una manera muy rápida. Y se lo repito, en solo mes y medio, más de 20,000 muertos en este país, en solo mes y medio. Le quiero recordar un dato. En la Universidad de George Washington de los Estados Unidos, donde se miden las estadísticas y los números del COVID, pronostican que en la primera semana de diciembre, es decir, en solamente 2 meses más, vamos a tener 110,000 casos, es decir, 30,000 más de los que tenemos
el día de hoy. Así de grave es esto. Lo que pasa es que de repente nos acostumbramos. Lo que pasa es que de repente finalmente, que ya se murió, que ya se murió aquel, que ya se enfermó aquel, y nos vamos volviendo entre confiados e indolentes y un poco irresponsables en relación con el tema. Cuídese, por favor. Vamos a cuidarnos todos. Vamos a seguir siendo prudentes.